europeas, toda la formación del diseño está orientado a la formalización, a la materialización del diseño. Psicografía, procesos, diseños, construcción virtual, el método, hay toda una serie de protocolos y procedimientos que hacen indispensable al diseño. No quiere decir que esto esté mal, es sobre la base sobre la cual se ha construido el diseño. Eso está muy bien, es parte de uno de los factores y pilares fundamentales del diseño gráfico. Lo que sí es importante es que este escenario no es el único, hay que enriquecerlo con toda esta construcción teórica. Entonces, a menudo nosotros asumimos que la teoría solamente tiene una función de fundamentar una propuesta, ¿no? Desde una perspectiva científica. Porque las teorías se basan en hechos empíricos y demostrables. Yo no puedo hacer una teoría sobre algo que no lo puedo demostrar. Y esas teorías se han construido sobre la base de toda una construcción del conocimiento que es su naturaleza epistemológica, que hace fundamental la teoría. Y en este marco de cosas, de teorías, hay un concepto tan importante que no nos hemos puesto a investigar. Y es parte fundamental de nuestra naturaleza. Y es el tema de la cuestión de la imagen. Entonces, es importante partir de una base teórica para definir qué es imagen. ¿Cómo definimos imagen? ¿Cuál es su taxonomía? ¿Cuál es su clasificación? ¿Cuáles son las variables que la definen? Nosotros trabajamos con imagen. Y de hecho nuestro título va a decir licenciados en diseño gráfico y comunicación visual. Tenemos una experticia sobre un campo específico de la comunicación. Entonces, la pregunta para ustedes: ¿han logrado teorizar, tienen una base conceptual sobre imagen durante estos 4 años? More or less. ¿Nada? ¿Han visto algún autor específico que ha trabajado la imagen desde una perspectiva teórica? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Ya podríamos definir la imagen como la visualidad de un concepto? ¿Podríamos, más allá de definir el sentido de la visualidad de la visualidad, Ajá. lo percibible por medio de los sentidos, lo entendible por medio de los sentidos de manera visual? Ajá. Sí. Eso es parte importante de la imagen que tiene que ver con el nivel de percepción de las imágenes, ¿no? Bueno, les hago esta pregunta porque yo quería confirmar si realmente ustedes habían trabajado esto, porque no lo he llevado en los anteriores semestres, en los anteriores cursos, porque yo daba por hecho que ustedes ya habían tenido una base teórica sobre la imagen, que es fundamental. Y la otra parte, el otro pilar que les había planteado en la anterior clase es la semiótica visual, que son 2 pilares sobre los cuales yo creo que ustedes tienen que sentarse, ¿ya? Toda la parte de diseño gráfico la tienen en sobreabundancia en los talleres. Para eso se han creado los talleres. Y las teorías y metodologías se han creado para darle cuerpo a ese esqueleto llamado talleres, ¿ya? Para darle carne, sustancia. Entonces, este libro no es reciente, es varias ediciones, se llama Principios de la Teoría General de la Imagen, de Justo Villafañe y Norberto Mínguez. Este libro hay una versión digital de una edición anterior, esta es una edición del 2000, ¿no? Que tiene algunas complementaciones. No vamos a leer todo el libro porque sería entrar en algo que nos va a quitar mucho tiempo, porque en realidad este curso, aunque es anual, nos va a quedar muy corto para leer las cosas que tenemos que ver. ¿Ya? Entonces, este libro plantea varias cositas. Nos vamos a centrar fundamentalmente en la primera parte, en la sección 1, que dice estudiar la imagen, ¿ya? Esta sección de la página 17 a la 26 la tienen que leer sí o sí para la próxima clase, porque nos da la base fundamental sobre la cual se construye la teoría general de la imagen, ¿ya? Sí. Principios de la teoría general de la imagen. Lo van a tener en Classroom el libro completo, ¿ya?
la versión anterior. Y de esta versión se nos va a poner el capítulo específico que es estudiar la imagen. Entonces, en la primera parte del libro, voy a darles algunas pautas, pero lo vamos a discutir el próximo jueves porque lo vamos a discutir sobre la base de una lectura de ustedes. ¿Ya? Es mucho más interesante leerlo y hablar sobre esa lectura. Entonces, en la parte 1 va a ser un poco engorrosa porque habla sobre la epistemología de la imagen, es decir, cómo se construye el corpus teórico de la imagen, sobre la base de ella. Y eso es un poco un mecanismo que sigue todas las ciencias para establecer, por ejemplo, sus fundamentos, sus presupuestos, sus axiomas, sus principios que la definen como teoría, ¿no? Eso lo vamos a plantear. La parte que me interesa muchísimo y en la parte en la que nos vamos a concentrar es en la sección 3 que dice definir la imagen, ¿ya? Entonces, muchos definimos la imagen. ¿Qué es la imagen? Por sentido común. ¿Qué es la imagen? ¿Qué? Es información. ¿Qué más es imagen? Es una representación. ¿Qué más es imagen? ¿Ah? Es una proyección de la realidad. Muy bien. Es información, realidad, representación. Es interesante, es parte de la construcción. Es una representación mental o física de un objeto, animal o cosa que se encuentra ausente. Ya, muy bien. Es una representación física y ahí tiene que ver un poco la materialidad de la imagen. Excelente. Muy bien. Exacto. Ok. Bueno, ¿qué nos plantea la teoría? Nos plantea 6 variables para entender la imagen como tal. O sea, la podemos definir desde estas 6 variables importantes. La primera tiene que ver con un nivel de realidad, que es a la que se refieren los compañeros, ¿sí? Y eso vamos a hablar enseguida. La otra es la simplicidad estructural, fundamental entender imagen porque ustedes lo que hacen es una construcción estructural, ¿no? De un elemento de representación visual, gráfica. Entonces hay un concepto de estructura que retoma un poco este concepto de sintaxis visual también. La otra tiene que ver con la concreción del sentido, y entramos ahí, ¿no es cierto? Cómo la imagen constituye un elemento, son construidos sobre la base de un signo, y ese signo tiene una forma de remitirnos a un significante y un significado desde la perspectiva más básica del signo. La materialidad de la imagen, a la que se refería nuestro compañero, ¿sí? Puede estar en muchos soportes su visualización, ¿sí? Imágenes mentales, imágenes representadas, imágenes impresas, hay toda una variedad de formas de representación de la imagen. La otra tendría plantear la generación de la imagen, ¿sí? Hay muchas formas de obtener imagen, ¿no? Y eso va con la primera parte, la generación de la imagen. No van a tener esto, es solamente una breve introducción a lo que estamos queriendo entender. Y finalmente tenemos la definición estructural, que no es lo mismo que la simplicidad estructural. Cuando hablamos de la definición estructural, entramos a lo que la compañera nos ha relacionado con esta información. Nosotros vamos a construir un mensaje visual, un concepto visual. Cuando ustedes hacen una marca, un diseño específico, una ilustración, hay toda una construcción conceptual en términos de mensaje. Sí, algo está expresando eso, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere esta parte final de la variable sobre la definición estructural de la imagen. Con estas 6 variables podríamos tener, creo yo, una buena base referencial para en nuestras cabezas saber qué es imagen. Sobre todo cuando usamos conceptos que los damos por hecho, ¿no? Entonces, cuando dicen, yo estoy haciendo un proyecto de diseño de identidad visual para mejorar la reputación y imagen institucional, corporativa de algo. ¿Se dan cuenta? Entonces, damos el concepto por hecho, ¿saben? Estamos asumiendo que imagen es eso, ¿no? Que es una abstracción subjetiva de un elemento que adquiere en el imaginario una determinada valoración de sentido.
Entonces, estas 6 variables nos van a ayudar a entender mejor la imagen. Y ahí nos vamos a detener un poco para trabajar. Y después el libro sigue con otros elementos que no voy a entrar, porque entiendo que ustedes lo han visto en otras materias, pero se han llevado teoría de metodología aplicada al diseño 1 y 2. ¿No? Entonces hay todo un proceso para entender cómo es la percepción visual. Ahí están las leyes de la Gestalt, todas estas cosas que ustedes seguramente ya lo saben. Entonces no vamos a apuntar en esos temas. Bien, entonces volviendo a nuestro escenario de acción, ¿no? Hemos dicho que nosotros vamos a transversalizar la investigación, ¿ya? La investigación como parte fundamental es conocer la realidad, pero parte de esa investigación tiene que ver con toda una investigación también teórica. O sea, yo tengo que hacer una investigación rigurosa y documental que me permita tener todo este colchón, toda esta base teórica que sustente lo que yo voy a hacer en mi práctica proyectual, en mi proyecto de diseño. Ustedes acá se mueven muy bien, no lo vamos a cuestionar, tienen todos recursos y todas las cosas, sino que vamos a analizar la investigación como una práctica también, práctica investigativa para complementar la práctica de diseño. Entonces, esta revisión de teorías no quiere decir una acumulación de conceptos y teorías, sino nos ayuda a reflexionar y entender cuál es el alcance de estos conceptos para explicar una cosa muy puntual sobre la que versa mi proyecto. Cómo estos conceptos no solo me ayudan a definir, sino me ayudan a concebir ese proyecto gráfico. Si yo tengo claro toda esta noción sobre identidad e imagen institucional, ¿sí? Y lo asumo por un sentido común y empiezo a construir un proyecto, probablemente estoy siguiendo una emulación que muchos lo van a hacer. Y de lo que se trata es que ustedes sean profesionales sumamente competitivos y tengan recursos que los diferencien de otros profesionales. Y su práctica de diseño tiene que diferenciarse sobre estas cosas. Y tenemos que dejar de inclinar la balanza sobre una aplicación de lo estético. Que se vea muy bien, que esté bien trabajado, que estén buenos materiales, es una parte fundamental de la calidad profesional en la que presentan sus proyectos. Pero no es todo. Hay una parte fundamental que tiene que ser sobre la base de la cual se construye eso que se visualiza y se materializa. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, entonces, un concepto inicial que plantea Justo Villafañe es el concepto de naturaleza icónica, ¿no? Dice, no se puede conceptualizar y definir otra cosa de la imagen si no remitiéndonos a su naturaleza icónica. Ya lo conocían este concepto, ¿verdad? Naturaleza icónica. Y la naturaleza icónica tiene 3 hechos invariables, irreductibles que la definen. Uno de esos hechos es que toda imagen siempre va a implicar una selección de la realidad. Sí, yo quiero representar esto, pero con esto. Entonces, hay una forma de identificar eso que quiero seleccionar para representar esa realidad. Y sobre todo con una construcción gráfica con sentido, como lo hacen ustedes, esa selección puede tener muchas formas de producirse, ¿no? Tiene que ver con relaciones simbólicas, una cosa más próxima de la realidad, tiene que ver con la percepción cultural. Sí, hay de hecho una selección. Un ejemplo muy común sobre la selección de la realidad es cuando nosotros podemos ver varios titulares, varias portadas de periódicos, y hay un mismo hecho noticioso, ¿no? Pero tiene diferentes perspectivas de presentar ese mismo hecho noticioso. Lo mismo pasa en cualquier otro tipo de soporte mediático, ¿no? Entonces, hay una forma de representación y no es la única, por eso una imagen es tan compleja, no solo de definirla, sino de usarla. ¿Ya? Y muchas veces nosotros caemos en estereotipos, ¿no? En un conjunto de patrones que se piensan normalizar sobre la práctica de su uso cultural. El otro elemento es que esta imagen responde, aparte de una selección, a un conjunto de repertorio de elementos de representación. Y eso ustedes también lo saben. Pues cuando nosotros utilizamos el lenguaje visual,
lenguaje iconográfico, lenguaje de la imagen, lo que quieran llamarlo, tenemos un repertorio de elementos específicos de representación, ¿no? Que hacen la materialidad de esta imagen, ¿no? Y hablamos desde lo más simple, lo que ha trabajado también Londres, ¿no? Desde el punto, la línea, el contorno, ¿qué más es? Plano, volumen o dimensión también. Son 11 elementos. Otros autores como Villafán solo identifican 7, otros elementos más elementos. Está la textura, ¿qué más? Color, fundamental, color. Entonces, el otro elemento es este, el repertorio de elementos específicos de representación icónica que constituyen este conjunto de repertorios, que algunos lo llaman también elementos morfológicos de la imagen, porque son a partir de estos elementos lo que da forma, ¿no? Bien, el otro elemento, el tercer elemento, tiene que ver con el orden de esos elementos. Y ahí es donde está nuestro mayor desafío. Cuando ustedes hablan de composición gráfica, de proceso creativo, hay toda una construcción de ese mensaje, pero a partir de ciertos principios de orden. Y ese orden no estamos hablando solamente de la forma en la que se ubican los elementos gráficos, sino de cómo esos elementos van a establecer, por ejemplo, jerarquías en la estructura de representación, ¿no? Para tener una visión escalar diferente a otra, para tener una sobreposición, para tener una relación con otro elemento que tenga una relación de contraste, una relación de complementariedad, ¿no? Vamos a establecer un nivel de orden. Estos tres elementos, según la teoría de la imagen, constituyen la base por la cual se puede definir imagen a partir de este concepto que se llama naturaleza icónica. Todo lo que no esté enraizado, establecido en este concepto, no podría llamarse imagen, ¿sí? El autor es muy claro, no hace referencia a otros tipos de imágenes, ¿no? Como las imágenes mentales, las imágenes acústicas, que no forman parte de esta teoría, ¿sí? Se sitúa básicamente en la imagen que es materializada a partir de un soporte o representada a partir de un soporte dentro de un proceso de comunicación visual. ¿Sí? El otro concepto sobre realidad, porque nosotros decimos en la primera parte vamos a hacer una selección de la realidad, y en esta parte, cuando en los principios habla sobre el nivel de la realidad, hay otro concepto interesante que también entienden, que ustedes ya lo manejan, son los niveles de ¿qué han dicho? Muy bien, ¿cómo se llama? Shadow. Los niveles de iconicidad, ¿ya? Esto es muy interesante porque plantea una escala que nosotros la trabajamos todo el tiempo cuando hacemos ilustración, cuando manejamos fotografía, cuando manejamos un conjunto de recursos de esa escala de iconicidad, ¿no? Esa escala de iconicidad va desde una imagen natural, si lo que se nos aparece en nuestros sentidos, lo que vemos cotidianamente, hasta esa imagen no figurativa, abstracta, a la cual probablemente no queremos llegar porque nuestro sentido tiene que ver con una comunicación visual y tiene que trabajarse esa escala de iconicidad en diferentes perspectivas. Entonces, en esa escala de iconicidad, ustedes tienen toda una valoración de las imágenes que van desde una imagen natural, un modelo tridimensional, ¿no? Pasando por un esquema arbitrario, ¿no? Hasta llegar a la representación no figurativa que sería la imaginación. Pues tenemos varios niveles, ¿no? Por ejemplo, dice, va bajando su nivel de iconicidad cuando le vamos quitando color, ¿no? Va bajando su nivel de iconicidad cuando esa representación ya no es una representación con su homólogo o su análogo, ¿no? Fotográfico, sino ya es una ilustración, ya es un dibujo, una caricatura, un diagrama, un programa, ¿no? Entonces, ese es otro nivel, ese es otro concepto interesante para definir imagen que tiene que ver con las escalas de iconicidad. El otro concepto que también me interesa mucho, que lo puedan tener presente cada vez que hablamos de imagen, tiene que ver con
la imagen constituye una modelización de la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que una de las cosas que ustedes como diseñadores gráficos deberían sentirse, no sé si importantes o protagónicos, es que nuestra práctica de diseñadores gráficos es un motor y un gestor de cultura, ¿no? Es decir, por ejemplo, si nosotros diseñamos un empaque, si definimos una campaña publicitaria, si creamos una marca que luego está empoderada, posicionada, al grado de constituirse una imagen fundamental como un referente de identidad y forma parte de mis imaginarios, entonces estoy entrando en un escenario en el que esto que yo he creado es tan fundamental que tiene sentido para las personas. Tiene tal nivel de sentido que yo hago toda una práctica cultural sobre ese recurso gráfico, visual que he generado. ¿Sí? Hay algunos usuarios, destinatarios, que internalizan tanto la marca que forman parte de su imaginario, ¿no? Pues como les digo, hay muchos que les encanta vestir con marcas y visualizarse a través de marcas, ¿no? Y hasta constituye una forma de recuperar un cierto estatus y proyección de lo que soy a partir de ese tipo de elementos de representación. Entonces, nuestro trabajo crea cultura, y ese es un trabajo realmente muy desafiante. ¿Sí? Porque si a mí me mandan a desarrollar todo un proyecto de construcción de una marca para promover, qué sé yo, lechuga ecológica en Cochabamba, y estamos viendo que la lechuga usualmente tiene varios niveles de contaminación, y la lechuga convencionalmente producida tiene un nivel que degrada el valor nutricional de la lechuga, y estamos planteando una empresa alternativa que plantea lechuga orgánica, ecológica, que no tiene ningún tipo de elementos químicos y es muy saludable para personas que ahora, lamentablemente por temas de consumo de alimentos, ha incrementado una mayor incidencia en enfermedades de no sé qué índole. Punto. Hay toda una fundación sobre esto. Entonces, yo tengo que crear no solo una marca que diga lechuga ecológica. Lechuga ecológica, a partir de esa marca que van a crear sobre este proyecto, tiene que crear una cultura ecológica para crear un valor agregado a esa marca, que se convierta en una práctica cultural de comer ensaladas con lechuga ecológica. Entonces, no solo es una marca, no solo es una pieza, por favor. O sea, no se concentre únicamente en eso. El desafío de ustedes es mucho mayor, es mucho más ambicioso. Y eso es creativo. A partir de eso, retomamos el concepto de la perspectiva de la imagen, que habla de que la imagen constituye una forma de modelización de la realidad. Es decir, crea modelos de la realidad. Por eso es tan determinante, y por eso los medios masivos basados en la televisión durante los 70 y 80 han constituido un motor de transformación cultural a nivel global, lo que se llama como la teoría de los mass media. ¿Sí? Ha habido una transformación de los ciudadanos. Se utilizaron inclusive series para moldear cierta cultura ciudadana, hábitos de consumo, formas de vida, estilos de vida, formas de relacionarse, de vestirse, de consumir, de concebir el mundo, hasta de darle sentido a la vida. O sea, la imagen es tan determinante en esta relación a la cultura que forma parte de uno de los principios más fundamentales sobre los cuales nosotros vamos a trabajar como diseñadores gráficos. ¿Preguntas hasta acá? ¿Consultas? ¿Algún aporte sobre estos elementos que estamos empezando a trabajar? ¿Se entiende? ¿Vamos bien? ¿Lo estoy aburriendo? ¿Algún aporte de parte de ustedes? ¿Algo que ustedes hayan trabajado ya en otras materias? ¿Que puedan complementarlo? ¿Nada? Bien, entonces, hasta aquí
esta probadita, esta degustación de la teoría general de la imagen, ¿ya? Esta degustación ustedes ya pueden comprar, pasen por favor con los anaqueles, está vendiendo este riquísimo y sabroso elemento teórico. Bien, ahora vamos a entrar al tema de la investigación. ¿Qué es lo que pasa en la investigación? Van a leer 2 libros sobre investigación y muchos de los libros sobre investigación también hablan sobre esta parte. Lo que no quiero que entiendan que la investigación es una perspectiva muy instrumental de recolección de datos e información, ¿ya? La investigación forma parte de un proceso de formación que nos hace sujetos muy críticos y reflexivos sobre la vida, ¿ya? No es simplemente una acumulación de cosas o una recolección de cosas. Cuando dicen, sí, vas a hacer tu proyecto de taller, sí, estoy haciendo un diagnóstico, y en el marco del diagnóstico es una breve encuesta para ver un poco. O sea, nos situamos mucho en el instrumento, ¿no? Pero el proceso va mucho más allá, ¿ya? Entonces, investigación en diseño gráfico y comunicación visual, ¿sí? La podemos definir a partir de que nosotros vamos a establecer un estudio sistemático, ¿no? Sobre la base de una pregunta o un propósito basada en un análisis crítico de una evidencia relevante. ¿Sí? Se los vuelvo a repetir. La investigación, en esta perspectiva, creo yo, puede definirse como un estudio sistemático de una pregunta o propósito basada en un análisis crítico de evidencia relevante. Lo que quiere decir es que no vamos a investigar todo, ¿no? Que cuando le dicen, estoy haciendo volviendo al ejemplo de la marca sobre la lechuga ecológica, entonces, estoy haciendo un estudio sobre la percepción de los productos ecológicos, que me parece muy macro, ¿no? Se puede trabajar a niveles de investigación mucho más concretas. A eso se refiere la última parte del concepto, relevantes, pertinentes al estudio. Otro elemento importante que ustedes van a adquirir en su práctica de diseño gráfico o con los proyectos tiene que ver con la base sistemática de cómo trabajamos. Estudiar e investigar constituye un orden lógico, hay que partir por una secuencia de elementos que hacen que esto sea sistemático, ordenado, ¿no? Yo soy profesional de las ciencias sociales, ¿no? Y mis investigaciones, gran parte de las investigaciones que estoy haciendo y que hago, tienen un enfoque muy cualitativo, ¿ya? Pero no quiere decir que desprecie o haga a un lado lo cualitativo. Para mí es fundamental. Pero desde mi experiencia, y creo de todos ustedes, tenemos que tener una fijación en un elemento fundamental de la investigación cualitativa. Por eso, cuando vamos a partir de una investigación, vamos a partir siempre por una pregunta. Podemos partir también de una hipótesis, ¿sí? No, hay inclusive nuestro reglamento de tesis dice que si plantean una cuestión cualitativa, tendrían que ser a partir de una pregunta de investigación. Y lo que plantea una hipótesis está orientando a una construcción más cualitativa de su investigación. Entonces, nosotros partimos sobre esta perspectiva de preguntarnos, ¿qué es exactamente lo que quiero conocer, explicar, entender, comparar, etcétera, ¿no? Y dice, basado en un análisis crítico. También este es un concepto que puede también tener muchas connotaciones en el sentido común, que es en realidad análisis crítico. ¿Qué creen que es análisis crítico? Atrás, por favor. ¿Qué creen que es análisis crítico? Ok, saber diferenciar y discriminar un tipo de información. ¿Qué más? Podríamos considerar que el análisis crítico sería no solamente absorber información sobre un tema, sino sobresarla y compararla de una forma racional. Sí, muy bien. Recuerden que les había pedido y les había planteado un elemento como consigna en la primera clase.
No debe ser posible. Exacto. Muy bien. La base crítica se basa sobre un permanente cuestionamiento, preguntarnos sobre eso. ¿Por qué? ¿Por qué esto sí y por qué esto no? ¿Saben qué? La comida rápida está fundamentada fundamentalmente en dos colores fundamentales, el amarillo y el rojo. ¿Por qué? ¿Qué lo sustenta eso? Entonces ya me estoy cuestionando, reflexionando. No, pero es que todos los lecheros y qué sé yo, las grandes corporaciones de McDonald's han incorporado el producto amarillo y el rojo como elementos fundamentales, porque según la teoría del color, según la filosofía del color y según la psicología del color, hay cierta fundamentación que hace que la percepción de la memoria estimula no sé qué, y hay toda la fundamentación. Pero yo me planteo una posición crítica. Y aunque encuentro las respuestas, estoy empezando a tener un cuestionamiento sobre eso. Y a eso le llamamos una visión y un análisis crítico. Bien, otro conceptito sobre cómo definimos la investigación parte sobre que la investigación es una forma de conquistar, de construir y de comprobar que no existen únicas verdades absolutas. Interesante, ¿no? ¿Por qué asumimos las cosas como verdades absolutas? ¿Por qué creemos que más allá de Pascal y de otros autores emblemáticos, no existen otros autores? ¿Por qué? ¿No? Entonces, para eso se investiga. ¿Qué hay más allá pues, del horizonte que nos han pintado como el único horizonte límite? ¿Qué hay más allá de eso? Entonces, es una forma también de comprobar que existen otras formas de entender eso. De hecho, hay una teoría sobre la magia. Probablemente no sé si la saben. Hay autores que han construido o intentado construir una teoría de la magia. ¿Qué más? Bien. Entonces, nuestra práctica investigativa, no lo quiero poner en este plano, pero no se trata de hacer una valoración de lo práctica, de la práctica del diseño, de una forma de hacer diseño permanentemente, y de entender la teoría, ¿no es cierto?, como un extremo. Creo que estos dos elementos tienen que ser complementarios y equilibrados, sin inclinar la balanza más abajo por su peso, o inclinar esta más por su peso, sino que son elementos complementarios. Entonces, en todo lo que vayan a hacer de aquí en adelante, no solo en taller 4, 5 y toda su vida profesional, debería basarse en esta complementariedad y en esta relación equilibrada de mantener de la mano una concepción teórica desde lo más simple que ustedes hagan hasta lo más complejo que ustedes hagan como una práctica de diseño. ¿Sí? Bien, voy a terminar esta clase con una frase del libro que van a leer sobre Gustavo Valdés de León. Dice: con esto termino, están muy inquietantes atrás, se están moviendo demasiado, no sé si los asientos son incómodos, pero vamos a terminar con esto. La parte de la expresión del libro dice lo siguiente: no vamos a describir de nuevo el desinterés, cuando no el rechazo, que muchos practicantes del diseño, en especial, pero no solo del diseño gráfico, manifiestan por la teoría, que es percibida como un saber inútil, es estéril, ejercicio intelectual que le quita tiempo a la práctica, construcción ideológica que la formula. A diseñar se aprende diseñando. Ilustra con claridad, reduciendo al diseño a un mero oficio, semejante al honesto plomero o al de un prolijo carnicero, que no necesita teoría alguna para ejercer con eficiencia su noble actividad. Eso es lo que dice críticamente
Gustavo Valdés sobre la quema. Entonces, espero que esta parte de este texto, que lo van a ver con mayor detenimiento, nos ayude a reflexionar por qué es tan importante teoría. ¿Ya? Bueno, no quiero cansarlos más. Buen inicio de semana para todos. Nos vemos.